se dicen muchas cosas respecto a este tema, ¿cierto? Enamóralo en 10 días, suéñalo y se manifestará, decrétalo y será tuyo. Y por ahí nos han contado, hemos entendido que la ley de la atracción está más influenciada por el decreto, ¿cierto? Entonces, por ahí se malentiende que es magia, que es medio brujería, y no tiene nada que ver con eso. Simplemente la ley de la atracción hace mención a muchas cosas que son parte de la vida. Habla de la energía, del poder del pensamiento, del poder de la palabra, de la manifestación, de la congruencia, de la alineación que debe existir entre todos estos planos. Y de eso vamos a hablar en extenso hoy. La Mariel me dice que se corta. Me avisan por favor si es el internet mío o el de ustedes. Voy a hacer la última validación porque este tema es bien profundo, entonces no quiero que hayan intermitencias, ¿sí? Bien, voy a hacer un pequeño ajuste para que no se corte. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Hice un pequeño cambio de internet, ¿sí? Ahora sí. Perfecto, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo, yo les decía que hay muchos mitos detrás de la ley de la atracción, ¿cierto? Y la verdad es que no está tan alejado de aquellas cosas de las que somos capaces y de las que si nos hacemos responsables podemos efectivamente alcanzar cuando entendemos cómo funciona esta ley correctamente y por sobre todo cuando accionamos en base a ella, ¿sí? La palabra acción aquí la vamos a repetir mucho. Y voy a dar una pequeña introducción. Es muy importante entender que somos responsables de gran parte de los resultados de nuestra vida en el presente. Es cierto que hay un porcentaje de nuestra vida que está condicionada por experiencias externas que no están dentro de nuestro ámbito de acción, pero si vemos la torta completa, podemos concluir de que gran parte de las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestras propias elecciones, decisiones, de la forma en cómo hemos vivido a lo largo de la vida, ¿cierto? Y en función a eso, entender que si miramos los resultados en cada una de las dimensiones de nuestra vida y vemos la responsabilidad que tenemos sobre ellos, es mucho más fácil hacerse cargo y comenzar a reparar. Porque cuando uno le echa mucho la culpa a lo de afuera, la verdad es que lo que hay que esperar es que algo mágico ocurra y que de pronto se resuelvan nuestros problemas. Entonces la buena noticia es que como somos responsables de nuestro destino en gran medida, porque hay factores azarosos pero son en el menor porcentaje, podemos hacer cambios importantes si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Más adelante voy a hablar de qué se trata esto. Y esto es porque finalmente somos energía pura, ¿cierto? Estamos conectados energéticamente entre los objetos, las personas, las circunstancias y bajo este tema de la ley de la atracción, esta energía es vibratoria, es decir, se va transmitiendo unos a otros, pero también se bloquea, ¿sí? Yo les voy a ir desglosando este tema para que lo entiendan bien. Desde el principio cargamos una programación mental inconsciente, es decir, todos estos patrones de pensamiento que fueron instaurados en tu primera infancia, todo aquello que escuchaste, que viviste en tu familia primaria, que aprendiste del colegio, de la sociedad, de las mismas experiencias que te fueron aconteciendo, ¿cierto? Propias, las de otro. Toda esta información son especies de archivos que fueron configurando en tu mente tu estructura de pensamiento. O sea, somos lo que somos por lo que fuimos en distintas dimensiones y todos estos trocitos en una juguera dan como resultado el adulto que soy en el presente. Los pensamientos finalmente están muy, muy relacionados a la ley de la atracción porque esta se configura sobre la base de los pensamientos. Y si estos están instaurados desde el miedo, por ejemplo, desde la escasez, es muy probable que nuestra energía sea bajita, ¿sí? Y en sentido opuesto,
Si estos archivos son más o menos saludables, la probabilidad de estar parada desde el lado de la abundancia, desde la confianza, desde creer en tus capacidades y en tus habilidades va a ser mayor, ¿cierto?, que si estás vibrando desde el miedo. Ahora, cuando observamos nuestra vida y los resultados de ella, cómo nos ha ido en cada una de las dimensiones, podemos entender cómo hemos estado vibrando la mayor parte del tiempo. Porque si nos ha ido mal en el amor, en la salud, en las relaciones, en la pareja, ¿cierto?, cómo nos llevamos con nuestra salud financiera, quiere decir que existe una alta probabilidad de que durante mucho tiempo esté vibrando más desde la carencia que de la abundancia. Pasa muchas veces que si somos miedosos de pequeños, si crecimos débiles, ¿cierto?, si ya de grandes nos transformamos en personas quejosas, medios víctimas, si siempre hemos estado responsabilizando a otros, echándole la culpa al empedrado de lo que nos ocurre, estas energías van a estar en un nivel vibratorio bajo, en un nivel vibratorio en donde no nos va a alcanzar para construir la vida que realmente queremos, ¿sí? No nos va a alcanzar ni siquiera para soñar en que podemos alcanzar algo en específico, porque si crees que puedes, tienes razón, pero si crees que no puedes, también tienes razón. De esto se trata un poco esta ley. Entonces, cuando estamos inmersos en un campo energético negativo, ¿cierto?, es muy probable que nos estemos topando con personas y circunstancias que van a estar vibrando en la misma frecuencia. Aquí estoy relatando lo que habla la ley de la atracción, no es algo que yo me inventé, pero creo mucho en este tema porque lo he practicado incluso de manera inconsciente sin saber de qué se trata. Siento que he hecho muchas cosas en congruencia a lo que realmente significa. Bueno, ahora preguntarte cómo atraer lo que deseas. La verdad es que hay principios que debemos conocer, que son importantes, y también considerar que la acción, el movimiento que hacemos para alcanzar las metas, para cumplir nuestros sueños, van de la mano de todo esto que estamos conversando. O sea, la ley de la atracción no es decretar porque sí, como les decía al principio, no significa que solo por manifestar algo, por visualizar, eso se vaya a dar, sino que tienen que existir una serie de acciones que en congruencia van a dar como resultado finalmente lo que queremos manifestar en el plano físico. Así que vamos a ir viendo esto con calma. Bien, la mente. Hay que ver la mente como si tuviera distintos talleres, le llamo yo, ¿sí? Los talleres es de donde se construye todo aquello que está afuera. Este celular o esta pantalla que hoy día nos divide es muy probable que haya estado antes en la mente de alguien y después de muchas acciones hoy día se transformó en una realidad, se transformó en materia. Entonces, entender que en la mente se gesta parte importante de nuestra vida o toda nuestra vida, vamos a ver que hay distintas mentes, es clave para poder llegar a lo más profundo de nosotros y comenzar así a trabajar todo este inconsciente que está contaminado con creencias limitantes que hace que no nos creamos capaces ni merecedores de alcanzar la vida que soñamos, ¿sí? Bien, siembra, hay que pensar en la siembra, todo es un proceso, todo lleva tiempo. Yo les decía al principio que gran parte de nuestra vida adulta, no así de niñas tal vez, es producto de nuestras decisiones. Yo siempre digo, mira, desde el colegio, que los padres deciden en qué colegio estudiamos, pero desde la amiguita que tuvimos, desde lo que estudiamos, desde la responsabilidad que tuvimos en los estudios, desde las elecciones de nuestras amistades, desde las influencias negativas y positivas a las que le abrimos la puerta a lo largo del tiempo, la carrera que quisimos estudiar, el trabajo al que postulamos, las elecciones de pareja, los hijos. Bueno, al final la mayor parte de las cosas que nos ocurren son parte son decisiones personales, por lo tanto podemos decir que lo que nos pasa hoy en gran medida tiene relación con lo que hemos sembrado a lo largo del tiempo, que es lo que dice la ley de la atracción. Es importante entender que la vida es finalmente un proceso, o sea, vamos sembrando semillitas, pero si no escogimos bien
la semilla, o sea, si queríamos pera en vez de manzana, bueno, nos equivocamos de semilla, lo más probable es que el fruto que aparezca va a ser distinto. Si no nos preocupamos de que la tierra en donde se sembró esa semilla haya sido fértil, es muy probable que no salgan frutos de ahí. Si no nos preocupamos de regar, de cuidar del frío, de proteger del sol, por supuesto que también se va a ver afectado el proceso de cosecha. Entonces, cuando vemos la vida es importante entender qué hemos hecho realmente por nosotras, cómo nos hemos hecho cargo de cada una de nuestras circunstancias, cuántos esfuerzos le ponemos a las cosas que hacemos, cuánta mente le ponemos, cuánta planificación, ¿cierto? Cuánto de nuestra energía se va en lo positivo, no así en lo negativo, y pasa que muchas veces nos quedamos más pegadas en aquello que nos falta que disfrutar y valorar lo que tenemos, o nos quedamos en relaciones tóxicas sin desperdiciando ese tiempo y esa energía para hacer nuevas construcciones, y así hay muchas influencias externas que no siempre nos permiten hacer una buena siembra. Entonces nos encontramos en la edad adulta quejándonos de aquello que no fue, pero también es importante, de acuerdo a la ley de la atracción, entender que nuestra responsabilidad en nuestra propia vida es altísima, y así como también lo es cambiar las circunstancias que no nos están haciendo bien. Vamos a hablar un poco de la génesis. La verdad es que esta es una teoría formulada por William Walker. Este es el promotor del pensamiento positivo. Sin embargo, después se escribió un libro súper famoso, bestseller, que se llamaba El Secreto, que fue escrito por Rhonda Byrne, me parece, es el apellido. Sí. Y fue muy difundido a nivel mundial. O sea, la ley de la atracción está en boca, pero del mundo entero, y la verdad es que es aplicable en todas las dimensiones de la vida, pero las dimensiones más importantes de la vida para las personas, ¿cuáles son? Las relaciones, el dinero y la salud, por supuesto. Entonces es ahí donde se ha puesto más foco. Bueno, ¿y qué es la ley de la atracción? Finalmente es la resonancia entre personas, sujetos y circunstancias. Ya, yo sé que se escucha raro, pero se los voy a ir explicando. Esta resonancia indica que debe existir una frecuencia similar, o sea que debemos estar en una vibración común, porque todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo, ¿sí? Voy de a poco, tranquila. Los resultados de nuestra vida, como les decía anteriormente, van a estar influenciados también y en gran medida, además de las decisiones y antes de eso, por la forma en cómo pensamos, ¿sí? Esto está de la mano con esta frase que es súper conocida, que es lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si yo estoy pensando de manera frecuente cosas negativas, es muy probable que los resultados en un tema específico vayan a ser igual de negativos, ¿cierto? Porque están en congruencia, porque lo semejante atrae lo semejante. Cuando uno piensa y desea, o sea, el pensamiento es igual al deseo, finalmente aparece una resonancia, y esa resonancia se da con la misma intensidad de lo que sentimos, de cómo están nuestras emociones en ese momento. Mira, y acá hay un ejemplo de la ley de la atracción que explica esto súper bien y que es muy, muy fácil de entender. Piensa en una radio, piensa que bueno, ahora ya esto, con las tecnologías ya no se estila, pero piensa en esta radio que uno tenía que sintonizar con la perilla ahí para que te calzara justo el dial. Si tú no alcanzas la frecuencia exacta, no vas a poder escuchar la música, vas a escuchar un chirrido, un ruido medio molesto, pero una vez que alcanzas la frecuencia, al sintonizar, aparece la música, ¿cierto? A esto se refiere la resonancia. Lo que tienes en tu vida resuena contigo. La calidad de tus pensamientos van de la mano de tus emociones, y las emociones finalmente se van a transformar en sentimientos, estos sentimientos en estado de ánimo, y los estados de ánimo van a dar como resultado los comportamientos que tú tienes frente a distintas circunstancias. Es decir, no es magia, no es brujería, ni nada por el estilo. La ley de la atracción dice que todo lo que nos rodea lo hemos co-creado, ¿sí? Nada es casualidad. O sea, todas las experiencias de vida que nos han acontecido, ya sea consciente o inconsciente, también han ido creando esta realidad, ¿sí? Incluso cuando no estamos conscientes de nuestros pensamientos, estos pensamientos inconscientes también van edificando cimientos importantes de nuestra vida. Eso dice la ley de la atracción, ¿sí?
Yo les hablaba anteriormente de los patrones de pensamiento que fueron configurados en nuestra vida, en nuestra mente, producto de muchas circunstancias, ¿ya? Y se transforman en especies de estos programas que corren y la verdad nos hacen sentir, comportarnos de acuerdo a las creencias que tenemos y esas creencias nos muestran como resultado allá afuera aquello que es adentro. Entonces aquí aparece otra frase bien característica, bien conocida. Como es adentro, es afuera, ¿sí? Es decir, cómo yo veo la vida yo veo la vida de acuerdo a los lentes que me pongo, que puede ser una perspectiva muy diferente a lo mejor a la que tenga otra persona frente a una misma situación, porque ambas estamos configuradas de maneras distintas de acuerdo a esta programación mental, ¿sí? A eso se refiere a las diferencias. Bien, entonces hablamos que todo esto comienza en el pensamiento, ¿sí? Y la capacidad creadora que tenemos los seres humanos, que es intrínseca y solo por el hecho de existir. Y la ley de la atracción dice que el universo se crea 2 veces. La primera en la mente, como yo les daba el ejemplo del celular, y la segunda en el plano físico. Ese es un principio hermético hace más de 4000 años que todo lo que está dentro finalmente lo materializas afuera. Los pensamientos pueden venir de muchísimas fuentes, de muchísimos lados, pero las creencias son determinantes en aquello que vamos alimentando con los pensamientos, que es lo que creemos de la vida finalmente. Porque todos los aprendizajes los vamos arrastrando, son aprendizajes de años y estos pensamientos se van transformando finalmente en energía. Y la energía lo que hace es crear cambios allá afuera, ¿sí? Entonces, no da lo mismo pensar de cualquier forma. Cuando yo pienso de manera negativa, en forma sostenida y frecuente, voy generando cambios a nivel psicológico y fisiológico. Toda esta energía que va y viene, la verdad es que no va a quedar encauzada adentro, se va a manifestar afuera, en mi comportamiento, con mi lenguaje verbal, con mi lenguaje no verbal, porque somos energía, ¿cierto? Nosotros vamos generando energía permanentemente. Y la ley de la atracción habla de una especie de campo cuántico, magnético, electromagnético, mórfico, tiene distintas formas, yo lo digo de distintas maneras en distintos libros, en donde significa que, de acuerdo a mi frecuencia vibratoria, yo voy a atraer lo semejante. Por lo tanto, voy a conocer personas y oportunidades que vayan en resonancia a cómo yo estoy vibrando con ellos. Por lo tanto, si mis pensamientos alcanzan una frecuencia vibratoria que finalmente conecta con mis deseos, es decir, hay congruencia, ahí sí que hay magia, ahí sí que se dan exitosamente los resultados esperados. Es como si materializáramos las circunstancias que imaginamos, que deseamos o que necesitamos, pero es muy importante que entendamos que esta vibración en abundancia, que es felicidad, salud, recursos, capacidades, habilidades, finalmente son determinantes a la hora de conectar afuera con algo parecido, con personas, con trabajos, con pareja. Eso es lo que postula la ley de la atracción. Si vibras escasez en sentido opuesto, desde la necesidad, desde la desconfianza, desde el miedo, es muy probable que aquello con lo que conectes van a ser frecuencias que van a estar en una amplitud de onda bajita, o sea, no van a... Es como si en este campo cuántico que yo te decía anteriormente, no pudieras coincidir con personas distintas a cómo tú estás vibrando. Entonces, es posible que te toques con malas parejas, con amigas envidiosas, con trabajos en donde no te reconocen, donde no puedes generar los ingresos que necesitas. Y cuando uno vibra bajito, tiende a atraer en el fondo experiencias y circunstancias que vibran en la misma frecuencia, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Me van diciendo porque este tema es medio complicado, entonces estoy tratando como de graficarlo de la mejor manera posible. Les voy a hablar de una estructura muy importante, se llama Sistema Reticular Activador Ascendente. ¿Ustedes me van a decir de qué está hablando la Rayen? Tranquila, es una estructura que está en nuestro cerebro, ¿sí? Principalmente se encuentra en el tronco encefálico, sí, está en el tronco encefálico y lo que nos hace, lo voy a explicar así en simple, es que filtra la información que percibimos del mundo exterior a través de nuestros sentidos para acercarnos a aquello que
queremos, aquello que deseamos. Imagínense cómo será de sabio el cerebro que no nos deja pasar toda la información, sino que la va filtrando para que sea congruente con aquello que queremos en ese minuto, ¿cierto? Esta estructura es mágica. Por lo tanto, cuando yo filtro la información de afuera es porque estoy haciendo foco en algo. Entonces, aquello a lo que le presto atención va a ser finalmente lo que reciba desde el exterior. ¿Y por qué quise hacer mención a esto? Porque está relacionado con la ley de la atracción. Si yo pienso negativamente la mayor parte del tiempo, por ejemplo, ahora que estamos en crisis económica, digo, bueno, estamos en crisis, el país en crisis, el mundo en crisis, la probabilidad de que yo encuentre un trabajo es nula, si mi pensamiento, un buen trabajo es nula. Si mi pensamiento es así, mis emociones van a estar relacionadas con el pensamiento, es decir, me voy a sentir triste, angustiada, derrotada, incluso antes de buscar el trabajo, antes de ir a alguna entrevista, ya voy a estar en una frecuencia bajita. Entonces, es muy probable que como yo estoy vibrando bajo y dado esta estructura del cerebro que me filtra la información de afuera, lo que voy a ver en internet, en redes sociales, va a ser crisis económica. Me voy a conectar a la televisión y me va a aparecer la noticia de crisis económica. Voy a hablar con personas que me van a hablar de crisis económica. Y así, finalmente, es como si toda esta secuencia entre pensamiento, emoción, sentimiento, estado de ánimo, lo que hace es acercarme a ese sentimiento de miedo, de angustia, de escasez, por el miedo que siento a que efectivamente pueda encontrar el trabajo que quiero, independiente de las circunstancias de afuera, ¿sí? Ese es como el resumen de estas palabras medias raras que les he mencionado, pero que son parte de la ley de la atracción. Entonces, bueno, tienen que pasar varias cositas aquí. Vamos a ir explicando otros conceptos. Me dice la María que se pega el video. ¿Me avisan, por favor, cómo vamos? ¿Vamos bien? Me dan un feedback para seguir porque todavía vienen temas más o menos densos que hay que ir aclarando. Sí, me dice la Jenny que se está deteniendo. Vamos a ver. Es que tengo diferencia de opinión. Tal vez aquí hay algunas amigas que tengan problemas con su internet y otras que me dicen que se ve bien. Así que vamos a ir viendo. Voy a ir haciendo pausas para asegurarme de que no sea yo la que esté con problemas. Vamos a hablar ahora de la mente. Existen 3 mentes. Consciente, que es lo que tú piensas, razona. La verdad es que un porcentaje muy pequeño es el mundo consciente, ¿ah? Es una especie así como de la punta del iceberg que finalmente se basa en lo físico, en lo que tus sentidos perciben. Está la mente inconsciente, que es la parte más importante de tu realidad, porque finalmente ahí están escondidos todo esto que yo les hablaba antes de las creencias, las representaciones que hacemos del mundo, las experiencias, los conflictos, las capacidades que creemos que tenemos, tanto nuestras como aquellos que nos rodean, ¿cierto? Incluso de muchas generaciones hacia atrás, dice la ley de la atracción. Además, en el inconsciente no se distingue la realidad de la imaginación. Por lo tanto, si lo imaginas, ya lo estás creando. Y tampoco existe la dimensión de presente, pasado ni futuro. Y hay otra mente, que es la mente subconsciente, que vendría siendo una especie de puente entre la mente consciente y la mente inconsciente, que está basado en la interpretación de los sueños, ¿sí? O sea, el consciente, que es un porcentaje bajito de lo que vemos y percibimos, el inconsciente, que es la parte más importante que no vemos, ¿cierto? Y el subconsciente, que es este intermedio entre el mundo consciente y el inconsciente. Bueno, se dice en la ley de la atracción que vemos en los demás aquello que no vemos en nosotros, o la sombra, o el espejo. Bueno, no nos vamos a ir en eso hoy día, pero es importante entender que la ley de la atracción emana desde el inconsciente. Por eso que los decretos no funcionan. Por eso que no podemos repetir 100 veces quiero un bebé, quiero un bebé, o quiero una pareja, porque funciona a nivel inconsciente. Entonces, para trabajar la ley de la atracción, para activarla, es necesario ir al mundo inconsciente, ir a la mente inconsciente. ¿Y cómo se activa el inconsciente? No cualquiera activa el inconsciente, pero hay cosas que se pueden hacer y una de ellas
son las preguntas poderosas, ¿sí? Preguntas poderosas es dónde estoy, dónde quiero estar, cómo lo voy a lograr, en distintos aspectos de nuestra vida, porque lo que tendemos a hacer es quejarnos de dónde estamos en el presente y de aquello que nos falta, pero las preguntas poderosas nos permiten identificar cuáles son aquellas acciones que sí están en nuestro ámbito de acción y que al momento de ejecutarlas nos van a permitir alcanzar desafíos y metas. Por lo tanto, es importante mirar la vida no desde un juicio permanente, sino que ¿dónde estoy ahora? ¿Con quién estoy ahora? ¿Tengo la pareja que quiero tener? ¿O me encuentro en el estado civil que me gustaría tener? ¿Estoy en el trabajo en donde me siento reconocida, en donde gano lo suficiente para invertir, para proyectarme? Bueno, y así esas preguntas, más allá de la queja, que el decir no me gusta donde estoy, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi pareja, nos va a permitir evaluar opciones. Ahí la mente es como que se abre mágicamente y empieza a revisar qué otras opciones tengo para poder hacer cambios de aquello que a lo mejor no me está permitiendo estar donde quiero estar, ¿sí? Pero primero tengo que identificarlo. Bueno, el lenguaje es afirmación pura. Recuerden que la palabra tiene poder y eso es más que cierto porque esta comunidad que ha crecido, ya somos casi 400.000 personas dando vuelta en distintas redes sociales, la verdad es que está aquí por el lenguaje, ¿cierto? Por los escritos, por estas mismas actividades que realizamos. La palabra tiene mucho poder, entonces hay que tener cuidado no solamente con lo que decimos con el cuerpo y con la boca, porque el cuerpo también habla, también es parte del lenguaje, así que más que la palabra, el lenguaje en general, para hacer una corrección. Entonces hay que cuidar este lenguaje interno y externo, ¿sí? En la ley de la atracción también se postula que revisar los sueños, acordarse, registrar detalles también es importante porque hay muchos símbolos en los sueños que finalmente también nos pueden entregar información súper rica, pero desde del subconsciente. Yo les había dicho que el subconsciente era un puente para pasar al inconsciente, así que ahí también podemos obtener pistas. Las pistas son señales que también nos permiten activar el inconsciente. Las señales se dan cuando uno se escucha, cuando uno conecta consigo mismo, cuando identificas si estás con intuición o paranoia, ¿cierto? Cuando aprendes a leer las señales que emanan desde tu savia interna, desde el conocimiento que tienes, no solamente de tus experiencias, sino de un conocimiento colectivo, ¿sí? Bien. Ok, vamos bien, ¿cierto? ¿No se ha pegado? Bien. Hay una frase que a mí me encanta, que es: la vida te da lo que inconscientemente esperas de ella, no lo que quieres. Esto es súper importante porque puedes tener un discurso de autoestima, autovalía súper estudiado. Yo tengo un montón de amigas que cuando hablo con ellas me dicen: no, yo tengo una autoestima sólida, me creo una mujer súper independiente, power, empoderada, pero en el fondo, bien en el fondo, cuando logro escarbar un poco en sus historias, llegamos a la conclusión de que aun cuando tenga este discurso estudiado se siente pequeña, se siente poco merecedora. Entonces, como la vida te da lo que inconscientemente esperas de ella, por mucho que tú creas una cosa, finalmente aquello que sientes que eres es eso que recibirás, ¿sí? Es muy importante motivarse a precisamente hacer todas las acciones que sean necesarias para sentirnos merecedoras, sentir que podemos, sentir que somos capaces, porque si ya partimos de la base con que no soy merecedora, por más que decrete, por más ley de la atracción que practique, nunca voy a alcanzar aquello que quiero, porque ya estoy limitando completamente todo el abanico de posibilidades que el universo tiene destinadas para mí, ¿sí? Bien, ¿cómo se mantiene una frecuencia vibratoria alta, ¿sí? En un buen nivel energético? Cuidando los pensamientos. Yo les dije anteriormente, los pensamientos, acuérdense que conllevan emociones, son como especies de cerezas, van en racimos de dos, la verdad. Un pensamiento más una emoción genera la frecuencia vibratoria. Muchos pensamientos secuenciales con muchas emociones, ahí está tu frecuencia en la que estás vibrando permanentemente, ¿sí? Cuando tú piensas, activas inmediatamente este campo cuántico que yo te decía al principio. Es como que estás moviéndote de acuerdo a tu frecuencia vibratoria. Y cuando estás vibrando alto, conectas con personas similares a ti, con oportunidades que necesitas, con trabajos, con recursos. Pero en sentido opuesto, cuando estás
pensando, vibrando desde la escasez, pareciera que todo estuviera así como confabulado para hacerte la vida de cuadritos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que alinear este estado energético, o sea, eso es lo primero, es entender que yo puedo cuidar parte de mis pensamientos conscientes, pero hay otros que desde el inconsciente puedo comenzar a trabajar también, ¿sí? Existe un concepto en la ley de la atracción que se llama planos de manifestación. Entonces, para que algo se manifieste yo tengo que hacer varias cosas. La ley de la atracción no me dice decreta, imagina, visualiza. No, o sea, esas son herramientas complementarias que ayudan bastante a convencer a tu cerebro de que por ahí es, ¿sí? Pero si hablamos efectivamente de planos eficientes de manifestación, tenemos que considerar los siguientes puntos. Lápiz y papel. Tienes que tener clarísimo lo que quieres lograr. Objetivos y metas específicamente detallados en todas las dimensiones que sean importantes en tu vida. Cuando uno tiene claro hacia dónde se dirige, es más fácil que no te quedes en cualquier relación, en cualquier trabajo, con cualquier persona y que dirijas tus esfuerzos hacia ese punto. Es muy importante saber hacia dónde voy. Entonces, tengo que tener claro qué tipo de trabajo me gustaría tener, en qué tipo de empresa me gustaría estar, en qué industria, cuánto me gustaría ganar, cuál es el tipo de cargo que me gustaría tener. Si hablo de pareja, me gustaría tener pareja no solo por tener pareja, y cómo debería ser esa pareja, y cuánto debería ganar, dónde debería trabajar, tiene hijos, no tiene hijos, solteros, casados, cómo me debería tratar. ¿Qué tipo de relación es la que quiero tener? ¿Quiero casarme, tener hijos con él, puertas afuera, relaciones casuales, libres? Tengo que tener claro para que mi mente, yo les hablé anteriormente de esta zona reticular activadora ascendente que me va a permitir filtrar desde afuera la información que recibo para acercarme hacia el objeto de mi deseo. Es importante tener claridad de estas cosas para que nuestro cerebro comience a enfocarse y poner atención en aquello que quiere sin poner límites, soñando por supuesto en grande. Más adelante yo les voy a contar que dentro de la ley de la atracción se considera el poder de la intención, que si tú deseas o sueñas algo que le hace daño a otros o a ti mismo, no aplica, no resulta, es más, eso se te va a devolver de manera negativa, ¿sí? Número 2, plano de acción, es hacer cosas diferentes. Si tú estás parada en un momento de tu vida, en una dimensión en la que no te gustaría estar, no puedes seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Para cambiar los resultados de tu vida tienes que hacer acciones diferentes. Más de lo mismo es igual a los mismos resultados, ¿sí? Es importante también aprender a salir de la zona cómoda. La zona cómoda no siempre es zona de confort. A veces zona cómoda solamente se le dice a la zona conocida. Al cerebro le gusta lo conocido, por lo tanto, esto de a veces desafiarnos, movernos, nos da un poco de pereza porque nos acostumbramos a las limitantes, ¿cierto? Finalmente nos acostumbramos a no hacer ejercicio porque no nos gusta, nos acostumbramos a quedarnos 10 años en el mismo trabajo, 20 años en la misma relación, terminamos normalizando y anestesiando nuestros sentidos y quejándonos permanentemente de que no tenemos la vida que quisiéramos tener. Entonces, en la ley de la atracción, el punto 2 es plano de acción, que significa muévete. Punto 3, plano emocional, muy importante. Aquí hay que mantener y sostener la congruencia de las emociones y los deseos que me van a llevar a un lugar determinado. ¿Cómo me voy a sentir cuando tenga la pareja de mis sueños? ¿Qué me va a pasar cuando esté en el trabajo que me gustaría tener? Incluso ahí sí puedo practicar ejercicios de visualización. Recién acá, en el punto 3, yo puedo mirarme, puedo hacer una visualización detallada en distintas modalidades de percepción, a través de los colores que veo, ¿cierto? De los sonidos que escucho, de cómo me siento en esa situación. Y por supuesto que eso también ayuda para convencer el punto 1, que es mi meta, para que me ayude a entender que aquello que quiero lograr es positivo en mi vida. Entonces, haciendo un resumen, 1, claros objetivos y meta. 2, plano de acción, muévete. 3, efectuar algunos ejercicios de carácter emocional, también para proyectar si aquello que quiero es congruente a lo que necesito. Yo les dije al principio, muchas veces queremos cosas en nuestra vida que no necesariamente son aquellas que merecemos o que nos van a hacer bien. El plano emocional nos permite distinguir si nuestros deseos
nos van a sumar, nos van a hacer bien. O sea, si voy a estar deseando, quiero que el hombre casado deje a su familia y se venga conmigo, no estoy manifestando algo sano, porque aun cuando él lo haga, claro, después voy a estar preocupada y cómo sé que no habla con la ex, cómo sé si no me hace lo mismo que le hizo ella, al final es un caos. Entonces la ley de la atracción no funciona para aquello que hace daño ni a otros ni a ti misma. Que no se te olvide. Número 4, plano mental. Te he hablado mucho de los pensamientos esta noche. Analiza cómo tendrían que ser tus pensamientos y la calidad de estos si quieres ir más allá. ¿Cómo estás pensando y cómo tendrías que pensar si lo que quieres son cambios en tu vida? Tienes que revisar eso, muy importante. ¿Qué te pasa por la mente habitualmente? ¿Qué tipo de pensamientos dominan tu mente, cierto? Cuando te levantas, ¿qué cosas te frustran, cierto? ¿Y qué haces para hacerte cargo de ellas? Esas preguntas te pueden ayudar para conocer tu frecuencia vibratoria también, que es la fuente de donde emanan tus pensamientos. Bueno, yo les había dicho mucho que el pensamiento empuja la emoción, por lo tanto tienen que estar congruentes y alineados, pensamientos y emociones, ¿ya? De acuerdo a aquello que yo quiero manifestar en mi vida. Piensa que la ley de la atracción funciona 24 horas, durmiendo despierto. Entonces, en la medida que nosotros vamos activando el mundo inconsciente, la probabilidad de tener algún tipo de influencia en el cambio de nuestra frecuencia vibratoria va a ser superior a que si caminamos ciegos, ¿sí? Pensar positivo siempre nos va a posicionar en un nivel energético superior, pero pensar positivo no es decreto, no es esto de pensar positivo porque sí, sino que tenemos que hacer cosas para pensar positivo. Esas cosas tienen relación a alejarnos de vínculos tóxicos, de relaciones tóxicas, de personas que nos restan, cuidar lo que consumimos como información en redes sociales, en TV. O sea, hay varias cosas que nos van ayudando a calmar la mente, ¿cierto? Y a no seguirla contaminando porque ya viene muy contaminada en nuestras creencias que arrastramos. Entonces, cuando vamos chocando con experiencias negativas y desastrosas, pasa finalmente que estamos vibrando más bajo todavía que como veníamos vibrando antes. Así que es importante entender cuándo estamos en esas frecuencias dispares. O sea, queremos algo, pero emocionalmente estoy súper desconectada con aquello que quiero o va desalineado por caminos diferentes. Es como intentar sintonizar una radio FM cuando está en la frecuencia M, o sea, no pega ni junta, no, eso no se consigue. La verdad es que el despertar en la ley de la atracción es importante porque en el despertar significa ir removiendo el inconsciente para hacer cambios, ¿sí? Y abandonar así el papel de víctima, empezar a hacernos responsables y facilitadores de que cosas empiecen a pasar. Y eso no es nada fácil porque para cambiar la vida hay que moverse en muchos aspectos, en direcciones que no nos gustan tanto, a veces enfrentarnos ante la incertidumbre y todos esos cambios, claro, van a dar como resultado algo, pero si no nos atrevemos, nuestra vida va a seguir exactamente en el punto en que la estamos observando y que no nos gusta tanto. Plano número 5, el plano del ser, el yo soy, cuando me doy cuenta que ya me convertí en esa persona que se necesita para llegar a ese lugar. O sea, no basta con que yo quiera el trabajo de mi vida, de mis sueños, en donde gane para invertir, donde además me reconozcan, donde me capacitan, ¿cierto? Donde pueda aprender, hacer desarrollo de carrera, etc. Yo me tengo que convertir en esa persona. O sea, voy a tener que estudiar, voy a tener que tomar un curso de formación, tal vez tenga que tomar alguna actividad de liderazgo, tal vez tenga que especializarme en un tema en específico porque hoy día sé un poquito de varias cosas. Entonces, yo me tengo que convertir primero en la persona que quiero llegar a ser, ¿sí? Eso es súper importante. Cuando busco una relación sana y quiero un hombre que me quiera, que me respete, yo tengo que convertirme en una mujer que se quiere, que se ama y se respeta a sí misma y por consiguiente a los otros. De ese modo yo voy a conectar con un hombre con las mismas características. Mientras esté haciéndome pequeña ante los demás, va a ser muy difícil que yo vea a alguien diferente y que ese alguien me pueda ver a mí también, porque estamos en campos cuánticos o mórficos distintos, o sea, ni siquiera nos vamos a cruzar ahí en la esquina del negocio, ¿sí? Entonces al final uno se tiene que transformar en eso que desea, ¿sí? Para materializarlo. La verdad es que hay que alinear estos planos, al físico, emocional y el espiritual, que no es nada fácil, pero con pequeños cambios en la vida nos podemos ir acercando a un orden y a una estructura, a una forma de vivir, a una congruencia del
lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿cierto? Lo que rechazo. Para ser feliz en todo orden de cosas, la congruencia es súper importante. Y más que feliz, para tener una buena calidad de vida, bienestar y paz mental, la congruencia es clave, ¿sí? Bien. Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no? ¿Me avisan? Que ahora les voy a dar los tips. Aquí sí que ahora ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien, es como el resumen igual de lo que les he hablado, pero sé consciente de quién eres, dónde estás, cómo estás vibrando. Tienes que ser consciente, no te tienes que engañar, no tienes que echarle la culpa a la vida, a las circunstancias, al gobierno, no, tienes que tú decir, bueno, de lo que me está pasando ahora, cómo estoy, cómo son los resultados de mi vida, me gustan, no me gustan, analizarlo. Si tu vida no es lo que querías estando en pareja o sola, con tu familia, en tu trabajo, si no te gusta el cuerpo que tienes, hablemos de salud, porque no estamos hablando de aceptación de mi nariz, ni mis ojos, ni nada de eso. En el fondo, entender que somos responsables de hacer cambios, porque gran parte de las cosas que nos pasan en el presente, de acuerdo a lo que dice la ley de la atracción, son el resultado de nuestras propias decisiones, ¿sí? Vuelvo a repetir, voy a excluir los eventos que nos puedan llegar al tercero, un asalto, una violación, un narcisista, no sé, algo terrible que esté fuera de nuestro alcance, no está considerado acá. Estamos hablando de las cosas en las que sí tenemos ámbito de acción. Incluso la ley de la atracción no hace esa distinción, porque hay personas que han tenido pésimas experiencias y han logrado hacer cosas grandiosas, como Stephen Hawking, bueno, hay varios que han logrado como recuperarse desde las adversidades y poner su conocimiento a disposición del mundo, igual con limitaciones importantes para sí mismo. Bien, no puedes seguir culpando a tus padres. Es verdad que los padres tienen una influencia importante, sobre todo en nuestra historia vincular y la teoría de los apegos, ¿cierto? Que si tuve apego seguro, ansioso, evitativo, voy a hacer de una manera en la adultez, ya, ok. Yo respeto mucho la teoría vincular, de hecho hablo mucho de ella, pero también es importante que en algún punto de nuestra vida entendamos que ya no podemos seguir responsabilizando a nuestros padres por la forma en cómo nos relacionamos. Y si no somos capaces de repararnos, tenemos que buscar ayuda. Iremos a un psicólogo, buscaremos información, empezaremos a hacer cambios, pero ya no podemos seguir echándole la culpa a los demás por la realidad que tenemos en el presente. Porque si seguimos en esa misma línea, las cosas no van a cambiar, no vamos a tener las relaciones sanas que tanto queremos y vamos a seguir compensando vacíos afectivos con personas que nos van a activar más las heridas emocionales y vamos a quedar peor que en nuestra primera infancia. Otro punto, voy en el cuarto, se me olvidó, sí. Dije, sé consciente, analiza los resultados de tu vida, no puedes seguir culpando a tus padres, ya, cuarto. Pon foco en el presente, eso es parte del desapego. Aprovechando de contarles que el 5 de noviembre tenemos nuestro taller de 4 horas online y versión también íntima en Santiago de Chile, son poquitos cupos, vamos a hablar de heridas emocionales sanando tu niñería, desapego emocional, construcción de tu mejor versión y otro tema más que no me acuerdo. Así que ahí vamos a ir a abordar muchas de estas cosas que estoy tratando yo ahora en la ley de la atracción, pero ya para comenzar a construir la vida que mereces. Se llama construyendo tu mejor versión. Bien, pon foco en el presente y piensa en aquello a lo que le estás dando tu atención. Ya les expliqué en extenso la importancia que tiene atender a lo importante, porque nuestro cerebro nos va a estar acercando a aquello a lo que estamos haciendo foco. Entonces, si estamos poniendo nuestra energía en algo que es negativo, claro, nos vamos a topar con mucha frecuencia con todo lo que está al lado de ese campo cuántico, no solamente con la persona o el suceso, sino todo aquello que vibra en una frecuencia parecida. Observa los detonadores de tu energía negativa y sácalos sin anestesia. Si tú te estás exponiendo permanentemente a personas o a circunstancias que sabes que te hacen daño, por supuesto que le vas a estar dando a tu cerebro una fuente súper rica para que se alimente de los pensamientos más nefastos, limitantes y negativos de la vida. Entonces, cuando tú empiezas a sacar esos escollos del camino, la calidad de tus pensamientos empieza a mejorar. Por eso que es importante revisarse y activar el mundo inconsciente para darte cuenta que aquello que estás permitiendo que pase está afectando también, está impactando los resultados que tienes y que no quieres tener. Quien vive rodeado de vínculos tóxicos, muy importante, no va a poder elegir deliberadamente pensar pensamientos positivos. Cuando amigas me preguntan, oye, ¿puedo hacer el duelo en la relación? Si lo amas, no vas a poder hacer el duelo, porque necesitas
cerrar el ciclo para recuperarte de esa situación y volver a reparar aquello que se te rompió estando en una relación que se rompió, porque algo se rompe cuando estamos en ese tipo cuando salimos de una relación, ¿cierto? Entonces, peor aún si es tóxica, porque lo tóxico genera daños y esos daños se van cronificando en la medida que estamos mucho tiempo con alguien así. Entonces, cuando estamos rodeados de vínculos tóxicos, papá, mamá, jefe, los compañeros de trabajo, finalmente va a ser súper difícil cambiar el pensamiento, ¿ya? Siempre tenemos que, de manera consciente, elegir a las personas con las cuales nos relacionamos la mayor parte del tiempo para no seguirnos contaminando con información, incluso con energía, personas que están vibrando igual de bajito que nosotras. Por algo estamos conectando con ellas. Empieza a practicar el pensamiento positivo. Practicarlo nomás. ¿Cómo se practica? Conecta con lo que te hace sentir bien, con personas que te den confianza, que te sumen, sacar a las que te restan, que es lo que te dije anteriormente. Empieza a incorporar en tu vida distintas cosas o actividades que vayan mejorando tu estado de ánimo, ¿cierto? Saca aquello que genere el efecto opuesto. Si eres buena para el trago, si te emborrachas, si te tomas un montón de pastillas sin prescripción, si tienes algún tipo de adicción a las drogas, al alcohol, si eres sedentaria, si comes pésimo, si finalmente hay un montón de cosas que tú puedes empezar a observar y que de a poquito las puedes empezar a cambiar para ir mejorando cómo te sientes respecto de ti misma. Muchas veces caminamos muy inconscientes y muy ciegas respecto a eso. Yo me quiero poner como ejemplo, porque yo he sido la primera que hace 4 o 5 años atrás me sentía que estaba perfecto, que tenía una autoestima altísima, pero me tomaba, no sé, 10 cafés diarios, me alimentaba a base de Red Bull, me fumaba 20 cigarros diarios, no comía casi nada, pesaba como, no sé, no me acuerdo, como 53 kilos, trabajaba mucho, descansaba poco y según yo creía que era, no, si yo la verdad es que tengo una vida perfecta, me siento súper bien y empoderada. Y bueno, hoy día miro hacia atrás y digo, qué equivocada estaba, en verdad, qué inconsciente era de mí misma. O sea, me sentí orgullosa del sacrificio cuando uno dice, oh, me quedé trabajando hasta las 2 de la mañana y me sentí orgullosa de decir cuando en el fondo estaba atentando contra mí misma. Entonces, con el tiempo puedo entender que es importante revisar cómo lo estoy haciendo conmigo, no solo con mis hijos, qué tal lo estoy haciendo conmigo, ¿sí? En todo ámbito, desde la música que escuchas, las películas que ves, el tiempo que pasas en redes sociales, los distintos hábitos que vas desarrollando, las noticias, los matinales, lo que lees, lo que aprendes. Hay una infinidad de cosas que tienes que mirar para comenzar a crearte nuevos espacios, nuevos escenarios de conciencia para que todos estos programas mentales antiguos, ¿te acuerdas? Yo te hablaba de estas creencias contaminadas por la propia historia, se vayan desprogramando para volver a instaurar en tu cerebro información valiosa que pueda ser reemplazada por otra que te permita crear una atmósfera de energía diferente. Es súper importante entender que podemos hacer ese ejercicio con nuestro cerebro. Cuando vamos cambiando esta atmósfera de energía, ahí sí que podemos elegir de manera deliberada qué es lo que pensamos. O podemos sustituir pensamientos negativos por otros que sean mejor calidad. Y cuando lo hacemos una y otra vez, después ya se va haciendo autómata. No tengo que estar revisando cada rato cómo pienso, no, sino que al principio hasta convertirlo en un hábito. Bien, siempre es importante ver, sentir y pensar la congruencia. Yo te hablaba de que esto toma mucho fondo en aquello que deseas, porque el desear por necesidad es distinto a querer algo pero desde la pertenencia misma, o sea, el sentirte merecedora y que además eso va a sumar a tu vida. Ponte a trabajar, esa es la número, no sé, voy a la quinta, bueno, ahí ustedes toman nota. Muchas veces yo les decía que pensamos que la ley de la atracción es el decreto, pero no, ya dijimos que no funciona así, ¿cierto? Ya sacamos todos los mitos. Hay que seguir haciendo cosas, ¿sí? Haciéndonos cargo, comenzar a cambiar las energías implica moverse, además de revisar lo que no está tan bien, comenzar a cambiarlo para que nuevas oportunidades aparezcan, ¿sí? Para que personas más nutritivas comiencen a estar más cerquita, si no en el mismo campo cuántico, por último, más cerca de mí, ¿sí? Yo siento que la ley de la atracción tiene que ver con la acción, con la responsabilidad propia, con entender que somos co-creadores, todos juntos, no solos por separado, sino que todos estamos creando nuestra realidad y
y muchas veces por victimizarnos destinamos más tiempo y energía en aquello y no en hacernos cargo de cambiar nuestras circunstancias. Entonces, la ley de la atracción está bastante alineada a la magia que tiene el hecho de que con acciones concretas podemos cambiar nuestra vida y podemos avanzar hacia aquello que queremos, que no es imposible tener una pareja saludable, una relación bonita, un trabajo en el que te sientas cómoda, en donde puedas al menos pagar tus deudas o al menos poder ahorrar un poquito, ¿cierto? Para poder comprarte algo que te guste, que puedas conectar con amigas que no solamente te usen de terapeuta, sino que tú también puedas recurrir a ella cuando las necesitas. Es importante entender que como somos responsables en gran parte de nuestro destino, en este mismo cuerpo, en este mismo espíritu y con esta misma energía, también podemos hacer cambios una vez que nos hacemos conscientes desde lo inconsciente de cómo estamos vibrando. Espero que este tema es enredado en verdad y está sujeto a mucha interpretación. La verdad es que yo he leído a varios autores, estudié en mi formación en programación neurolingüística, estudié también PNL con ley de atracción, con mi profe Manuel Alonso, y me está viendo, le mando un beso. Y la verdad es que cada persona lo interpreta más o menos diferente y yo la verdad es que recojo un poco lo mejor de cada autor que he leído y además las experiencias de mi propia vida para poder darle un sentido, porque el objetivo de entender esto es darle un sentido. Así que volvemos al mismo punto que siempre hablamos: amor propio, autoconocimiento, entender que convivimos con otras personas, ¿cierto? Por tanto, la responsabilidad afectiva es importante, el poder ser conscientes de lo que nos hace mal, dejarlo para poder reemplazarlo por personas y por experiencias que nos hagan mejor y hacerlo sostenido en el tiempo para que no sea una raya en el agua, ¿cierto? Un oasis en el desierto, sino que nuestra vida vaya alcanzando horizontes diferentes. ¿Sí? Bien, estamos en la hora, ¿no? Sí, me demoré 1 hora exacta. ¿Alguna observación? No he leído ni un comentario porque como me dediqué a hablar y hablar para que no se me pasara nada, no quise hacer interrupciones, así que voy a dar un espacio, un ratito para algunas preguntas si las hay respecto a este tema. No me pregunten otras cosas porque ya les tiré cajita de preguntas y respuestas y ayer y todo, así que si tienen alguna duda, ¿qué les pareció? ¿Les pareció claro? ¿Ya sabían del tema, no? A ver, cuéntenme ahí. Voy a leer un poco hacia arriba. Claro, no me pregunten cosas de pareja, porque, o sea, relacionadas con el tema sí, pero otras cosas no se las puedo responder acá porque si no nos vamos a desviar del tema. Así que voy a quedarme un ratito para ver si tienen... Aquí me da calor, alguna duda. ¿Cómo se sustituyen pensamientos negativos? Bueno, primero les hablé... no le di el nombre a la... Claro. Primero hay que trabajar en el fondo, ¿cierto? O sea, si yo estoy expuesta a lo negativo en muchos ámbitos, va a ser difícil sustituir pensamientos. Entonces tengo que empezar a limpiar la casa de mi alma, mi entorno. Por lo tanto, cuando yo estoy identificando pensamientos negativos, tengo que observar cómo me siento. Mi corazón late, siento frío, siento calor, estoy angustiada. ¿Qué emoción le precede al pensamiento? Si esa emoción es negativa y hace que me esté sintiendo mal, yo tengo que echar mano de cosas que me hagan sentir bien. No puedo seguir alimentando pensamientos negativos. Ejemplo, que a mí me pasaba siempre. Cuando mi hijo sale en la noche, bueno, todavía me pasa pero menos, y son las 3 de la mañana y yo le mando un WhatsApp a ver cómo está y no me contesta el teléfono, me vienen pensamientos, a lo mejor le pasó algo. Empieza uno. Y como los pensamientos son exponenciales, el segundo va a ser peor que el anterior. A lo mejor, no sé, tuvo un accidente. O a lo mejor, y los pensamientos empiezan a ir en cadena. Yo identifico inmediatamente a las 3 de la mañana que estoy angustiada, que me pongo nerviosa, que quiero que llegue, me pongo ansiosa, quiero que me vuelva el WhatsApp. Entonces, uno identifica esa sensación.
cuando yo me encuentro ahora en esa situación, antes lo alimentaba más todavía. Antes me ponía a mirar en internet desgracias que le pasan a los adolescentes en la fiesta. Peor, imagínense cómo reventaba y de estreno dormían toda la noche. Entonces hoy, cuando estoy pensando así, lo primero que traigo al presente, ¿cuántas tragedias, cuántas veces yo he pensado que a mi hijo le pasa algo cuando nunca le ha pasado nada? Y me encuentro con toda la vida. Entonces, como el cerebro no distingue realidad de ficción, cuando yo estoy pensando en todos esos eventos negativos, en el fondo mi cuerpo acciona como si estuviera ocurriendo y me estoy haciendo un daño tremendo porque estoy liberando cortisol como loca y estoy afectando la calidad de mi sueño y todas las actividades del día siguiente. Entonces, como hoy sé que la probabilidad de aquello que pienso se haga realidad, porque estoy pronosticando una tragedia que no va a pasar, entonces lo que hago es ver un video que me haga risa, que me motive, medito un rato, comienzo a pensar en las cosas que tengo que hacer, hago foco en otra cosa. Si es mucha la angustia me levanto, me preparo una leche, prendo algo en la televisión, allá ya no me pasa ya, pero antes me ponía muy histérica. Entonces hoy día ya sé, reconozco mis emociones, inmediatamente no alimento el pensamiento. Dejo el celular, de hecho no dejo de llamarlo, insistirle. Y comienzo a hacer cosas en el momento que me hagan conectar con mi paz, principalmente medito, ¿ya? Pero tú tienes que encontrar primero cuáles son las situaciones que te detonan esas emociones, ¿cierto?, negativas y que te hacen vibrar bajo, tienes que evitarlas, y en este caso yo no puedo evitar que mi hijo salga, entonces hay pensamientos que me van a embargar igual. Lo que tengo que hacer es no seguirlos alimentando, reemplazándolos por hacer foco a otra cosa en ese instante que le baje la carga negativa a esas emociones que estoy sintiendo, ¿se entiende? Y ya cuando uno lo hace recurrentemente, ya esos pensamientos se van alejando. Bien. Dice, en general soy tranquila, pero en situaciones de estrés me enojo, me arrebato y me daño yo misma. Bueno, acá es importante, Marce, yo te recomendaría, porque la autoagresión suele derivar o sea, no suele, es parte de una base emocional deteriorada y dañada. Y si hay autoagresión, yo no te voy a dar ni un tips, te voy a recomendar inmediatamente ir donde un profesional de salud mental para que no vaya a descargar, para que descarte que estés en un cuadro de ansiedad, de una posible depresión o algo que te pueda estar afectando. Entonces, no es lo mismo enojarse y estresarse que autoagredirse, ¿ya? Eso son caminos por separado, así que ahí no te puedo dar tips porque no sería responsable de mi parte. Hay pensamientos que no se pueden evitar, pero si yo hago una buena siembra de relaciones, de las cosas que consumo en la televisión, de las personas que dejo entrar a mi vida con sus historias, es muy probable que la siembra de mis pensamientos sea de mejor calidad que si estoy rodeándome de vínculos tóxicos, personas tóxicas, en trabajo finalmente malo, ¿sí? Así que poderosa, la ley de la atracción le sirve a cualquiera. O sea, lo que acabo de decir no tiene segmentación de nada, tiene que ver con tengo claro mis objetivos, me hago cargo, acciono sobre ellos, cuido mis relaciones, ¿cierto? Cuido mi diálogo interno, comienzo finalmente a moverme en esa dirección. O sea, son cosas que no distinguen hombre, mujer, género, nada, ¿sí? Y también les comenté que en la ley de la atracción el poder de la intención habla de que si aquello que quiero no es bueno para mí o si daña a terceros, no solo no se va a manifestar, sino que además se me va a devolver a mí en forma de karma, ¿sí? Eso lo postula la ley de la atracción. Bien, ahí chicas les dije que no les podía responder ahora otras cosas que no tuvieran que ver con el tema para no desviarnos, ¿ya? Vamos a ver si hay otra preguntita por aquí. Dice, me gusta todo, lo más difícil es tener claro qué es lo que se quiere para manifestar. No es tan difícil, lo que pasa es que estamos tan condicionados que creemos que queremos lo que los demás quieren. Entonces, cuando nos empezamos a mirar y a observar, nos podemos tomar un tiempito y sentarnos y empezar a dibujar, a escribir. El escribir es terapéutico y empezar a ver, piensen siempre en 5 o 4 planos. Mi salud, ¿cómo me siento actualmente con mi salud física? La salud física es cómo estoy de salud, tengo alguna enfermedad, cómo me siento con mi peso, cómo me siento con mi presión arterial,
observo primero, ¿dónde estoy? Mi salud mental o emocional, también tengo que observarla para después construir el estado deseado, que es, bueno, ¿y cómo me gustaría verme? ¿Cómo me gustaría sentirme? Tengo que construir un objetivo. Después me voy a ir a la dimensión de dinero, por ejemplo, que son los principales aspectos que trata que aborda la ley de la atracción. Estoy generando ingresos o se me está yendo más de lo que está entrando o tengo tanto miedo por creencias limitantes del dinero que me lo gasto todo o bien no soy capaz de generarlo. Empezar a identificar ahí cómo está mi salud financiera. Salud financiera es un concepto de gano lo que tengo que ganar para cubrir mis obligaciones, para poder vivir, para ahorrar un poquito, invertir. Ya, eso es como el extremo de salud. Pero un poquito menos sería gano lo que tengo que ganar para pagar mis obligaciones, para de pronto darme mis gustitos y ahorrar un poco. Bien, y si no es así, ¿dónde me gustaría estar? ¿Cuánto me gustaría ganar? ¿Cuánto es el monto de deuda que tengo? ¿Cuánto tiempo me demoraría en pagarlo si tuviera un ingreso X en el futuro? O sea, tengo que empezar a dibujar mis realidades, que son cosas bastante que si aplicas sentido común las vas a poder obtener en un ejercicio un par de horas que te sientes a conversar contigo misma. Después de esa dimensión están las relaciones. Observar cómo son las relaciones con mis amigos, con mi familia. Pareja lo dejé aparte. ¿Sirven, me suman, me nutren o son amigos de carrete y me tomo unos tragos y lo paso bien, pero al momento de crecer y de avanzar van conmigo en esa dirección? Después pareja, ¿cómo son las relaciones que he tenido hasta este minuto? Dicen bastante respecto a mi patrón relacional, porque las parejas las escojo yo. Entonces, a fin de cuentas, gran parte de las relaciones que vivo tienen un origen desde quién soy, ¿cierto? De acuerdo a mis experiencias, a mis vínculos, a todo lo que hablamos en todo este live. Y después tengo que pensar qué tipo de pareja me gustaría tener. No por el capricho y desde el ego de que me quiera, que me elija, que me escoja, sino desde si yo quiero esta relación, qué tipo de pareja y qué características debería tener. Y yo, como mujer, qué debería cambiar en mí para convertirme en aquello que quiero atraer para mi vida. Que eso es algo muy importante y clave de la ley de la atracción. Entonces ahí ya les pasé 4 planos que uno puede revisar tomándose un par de horas, sentándote con un tecito, un mate, tu computador y empezar a escribir tu historia. Desde dónde estás hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Cotin, o sea, la ley de la atracción es una ley nomás, pero la verdad yo siempre creo que hay circunstancias en la vida que por ahí son extremas, pero aún de las extremas uno puede salir igual, entonces tampoco vamos a victimizarnos en que no podemos salir, ni vamos a echarnos la culpa, pero de todas las situaciones en la vida se puede salir. Hay unas que son más complejas que otras, pero con voluntad y con amor propio podemos salir adelante. Vamos a ver. Hoy me dio un calor acá. Dice la Ami, yo no puedo con estos pensamientos catastróficos y sentimientos de soledad horrible. Bueno, cuando uno se siente mal en la soledad, bueno, tiene 2 fuentes. Una, a lo mejor terminaste con alguien ahora y venías acostumbrado a una serie de rutinas de vida y claro, por supuesto estás en proceso de duelo y va a tener que pasar ese proceso para sentirte mejor. Pero hay personas que no están en proceso de duelo y que no pueden con la soledad, le tienen mucho miedo, se sienten infelices en ella, y ahí yo te diría que el miedo a la soledad es una consecuencia de no estar a gusto con uno mismo. El no estar a gusto con uno mismo deriva de no conocerse. Si yo no me conozco, no tengo idea cuáles son aquellas cosas que me hacen bien, que me hacen feliz, que me relajan, que me entretienen, que me hacen aprender, que me ayudan a nutrirme. Entonces, lo que voy a hacer es rechazar esa experiencia conmigo, buscando en otro distracciones precisamente para no conectar conmigo. Y eso es súper catastrófico porque cuando arrancamos de nosotras mismas vamos conectando con personas que vibran bajísimo. O sea, si yo no conecto conmigo es porque estoy vibrando muy bajo, por lo tanto las personas con las que vaya a conectar van a estar en la misma frecuencia. Entonces lo que hay que aprender, hay que ver en la soledad una oportunidad precisamente de conocerte, de cuidarte, de aprender a hacer cosas que no habías hecho, de darle un sentido y un propósito a tu vida que no dependa de estar colgada de alguien
o es precisamente el espacio que la mayoría de las veces se necesita para poder comenzar a maternarse. Maternarse es un concepto maravilloso, mágico, que es el mismo concepto de una madre a un hijo. ¿Cómo tratarías a un hijo? Con amor, con cuidado, lo llevarías al colegio para que aprenda, ¿cierto? Lo llevarías al médico para que estuviera sano, no los dejarías ver películas de asesinato, no los dejarías juntarse con amigos mala influencia. Bueno, lo mismo, pero contigo. Entonces, cuando uno alcanza un equilibrio en soledad, es decir, no ando por la vida rechazando el amor y diciendo, que estoy sola y soy autosuficiente y yo y mi satisfier, y no. Cuando yo me siento a gusto en mi propia presencia, cuando lo paso bien, cuando no estoy angustiada por una pareja, cuando tengo relaciones con el resto de las personas que son nutritivas, no siento desesperación ni ansiedad, pero si aparece alguien, le abriré los brazos a las posibilidades y juntos sumaremos más de lo que yo ya soy hoy en el presente. Pero si uno no aprende a estar con uno primero, va a ser muy difícil poder conectar con alguien en una relación sana. Es un aprendizaje necesario para ir cambiando la frecuencia vibratoria. Dice no hay un tiempo determinado para lograr el objetivo, depende de cada persona y cómo lleva a cabo los pasos, qué tan congruente es. Sí, totalmente, sí, tal cual, no le voy a sumar más porque así es. A ver, el plano de acción no es lo mismo que el despertar. No, el despertar como palabra y concepto espiritual es otra cosa y no tiene nada que ver acá. Cuando yo hablo de despertar acá, hablo de activar el inconsciente de las maneras que les enseñé para poder comenzar a precisamente hacer un cambio en la propia vida. Y el plano de acción es moverte. ¿Qué cosas necesito hacer yo para que aquello que sueño en el fondo se cumpla, se materialice? Porque una cosa es el sueño que está en los talleres de mi mente, pero después yo tengo que manifestarlo afuera. Pero para eso yo voy a tener que acercarme a eso con acciones. O sea, no basta solamente con decretarlo, ¿sí? Dice, bien. Bien, ya preciosas, espero que lo hayan pasado bien en este ratito. Gracias por su cariño, por la atención y espero conectarme lo antes posible. Me voy a conectar el domingo con mi esposo. Vamos a estar hablando de ruptura y desapego y porque mi esposo es el director de la Escuela de Salud Emocional Ryan Milán, él es coach en programación neurolingüística y también me acompaña en mis talleres ahora construyendo tu mejor versión, programación neurolingüística, creencias limitantes. Así que le pedí que me acompañara para hablar de ruptura, pero que él me dé su lado como masculino. Él nos va a dar su perspectiva, cómo vive la ruptura un hombre, cómo vive el proceso de un hombre, cómo vamos a hablar desde el lado de la mujer, vamos a llegar a puntos en común para poder ir sanando aspectos, así que va a estar ahí bien entretenido. A ver cómo resulta, lo invité para que nos ayude también a ir descifrando los misterios de los hombres. ¿Bien? Las dejo cordialmente invitadas para mi taller del 5 de noviembre. Son 4 horas de puro contenido. Es como si asistieran a 5 talleres en uno. Empieza a las 11 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Va a quedar grabado también 48 horas para que lo puedan ver y repasar porque es mucha información. Les voy a mandar el PDF del curso, así un contenido completísimo, no un PowerPoint general, sino materia para que la puedan ir repasando. ¿Qué más? Bien, las amigas presenciales tenemos un coffee break en nuestra escuela de salud, el espacio físico de la comuna de Providencia, en la calle Pocuro, en Santiago. En forma simultánea vamos a estar haciendo la transmisión online. Ahí está una amiga, la Dani, participó en nuestro taller presencial, así que es el mismo que lo vamos a repetir ahora porque muchas amigas se quedaron fuera y no pudieron participar. Así que gracias, Dani, por tu recomendación. Vamos a hacer un taller en transmisión simultánea, presencial, el taller íntimo y también hacia todos los lugares del mundo. Como siempre, nuestros servicios en talleres de bajo costo, así que para las amigas que no tengan acceso a terapias ni cosas raras, también este tipo de actividades les puede ayudar a hacerse conscientes, que es lo que hablamos hoy día en el fondo. Esto tiene que ver con desde la escasa conciencia que tengo de mí,
voy avanzando hacia lo inconsciente para comenzar a hacer cambios en mis creencias, en mis programaciones que arrastro de mi propia historia, para que los lentes que me pongo a mirar, para mirar la vida, en el fondo me muestren una realidad con más confianza, con más abundancia, no tan limitante. Así que esas son las cosas que vamos a abordar en el taller. O sea, lo que les dije ahora, como que ahí sí que lo vamos a poner en práctica, porque vamos a hablar de heridas emocionales, sanando la niñería, de construyendo tu mejor versión, identificar los patrones relacionales, desapego emocional, tan importante. Hablamos también en el taller de cómo sanar una ruptura. O sea, del módulo lo dicta mi esposo, que con acciones concretas también les da el paso como para seguir desde esta disciplina que nosotros tenemos, el coaching, cómo mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ahí está mi esposo dándoles los contenidos. Así que no se lo vayan a perder porque es el último taller del año que hacemos de Construyendo tu Mejor Versión. Ya tenemos que cambiar la malla para el 2023, así que ahí les dejo cordialmente invitada. Mi esposo está ahí escribiendo, se llama Rocabado Coach, lo pueden seguir, él también es coach en programación neurolingüística igual que yo. Está por arribita, dice Rocabado Coach. Bien, Amarse para amar, el diario de Rayén es distinto a las salas del desapego, complementarios, pueden partir leyendo cualquiera, no es una secuencia uno del otro. Las alas del desapego, que es el segundo libro, es pura autoestima, pero en el diario de Rayén uno conecta con la niña herida, con las heridas emocionales, con experiencias del pasado que tal vez en el presente te están haciendo percibir la realidad de distintas situaciones, así que a veces también necesitamos ir a escarbar un poco nuestra dimensión emocional para hacer cambios. Así que los dos libros están a su disposición. Partimos nuestro segundo programa de formación en programación neurolingüística la última semana de noviembre, 1 de diciembre, para las amigas que quieran participar también online. Así que ahí les vamos a ir dando toda la información. Y eso es todo lo que tenemos por el resto del año, porque el año ya se nos fue, así que vamos a tener muchas más sorpresas. Síganme en el Instagram de Ryan Milán, Salud Emocional. Ahí está también en las historias, una cuenta que la verdad creció a 100.000 seguidores en súper poco tiempo. Son solamente dedicada a salud emocional exclusiva y hay información muy buena que no está en este Instagram, así que aprovechen de ir a darse una vuelta por ahí. Bien, ya, me voy a descansar ahora, porque me cansé. Un beso, un abrazo y espero que comience a dar cada uno de los cambios que necesita para hacer de su vida lo que quiere, pero principalmente lo que merece. Chao, chao. Nos vemos. Ahí está el Instagram. Chao, que estén muy bien. Chau, chau.